Bueno, bendiciones con todos, siervos amados, los que están conectados y los que se van a conectar a esta clase número 6 del primer nivel de la Escuela de Profetas Punta de Diamante. Hoy vamos a entrar en una especie de estudio sobre cómo se puede interpretar el libro de Revelaciones. ¿Cómo se puede interpretar? Entonces vamos a hacer una oración y después pues continuaremos con todo lo que tenemos para compartir hoy. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te agradecemos tu presencia, favor, gracia, manifestación gloriosa de tu reino sobre nosotros. Gracias, poderoso Rey y Elohim eterno, porque tu presencia y tu espíritu Kadosh nos revelan todas las cosas que son necesarias conocer para este tiempo. Gracias, eterno Elohim. Declaramos que el Espíritu Kadosh está aquí para instruir, para enseñar y para certificar. Señor, en nuestro ser, en nuestro espíritu, que tus palabras, como dice la Escritura, son verdaderas. En el nombre de Yahshua te lo agradecemos, Rey. Amén Sí, y amén. Muy bien, ahora sí. Estudio del libro de Revelaciones. Miren, ya estaba preparando hoy en la tarde sobre este estudio. Y vamos a quizás a necesitar un año para poder entrar en o terminar el estudio del libro de Revelaciones, porque realmente es inmenso, es intenso esto, es muy grande, muy extenso sería. En la Escuela de Profetas de Altar Mundial, quizás resumí muchas cosas eh, por causa precisamente del tiempo, pero ahora que tenemos todo el tiempo en la Escuela de Profetas Punta de Diamante, entonces vamos a enseñar todo, absolutamente todo, de cómo se puede interpretar el libro de Revelaciones. Todo. Hay mucho por aprender, mucho por enseñar, pero hoy vamos a tomar solo dos puntos, que es las consideraciones para poder interpretar el libro de Apocalipsis y vamos a ver los códigos numéricos, cómo se leen proféticamente. Y al entrar en la forma como se leen, ustedes se van a dar cuenta ahí que tanto su significado como la forma de la lectura profética que se haga para poder entender e interpretar los números y los códigos numéricos. Aquí es que aparecen los códigos del reino. Se van a dar cuenta ahí de que es totalmente diferente a como hemos aprendido a través de la erudición hebrea, que ellos enseñan a través de la Gemura, a través del estudio de la numerología, enseñan muchas cosas así. Pero lastimosamente en esa interpretación no está tan claro y por no decir no es tan acertada la forma como se enseña, porque lastimosamente no es la forma de interpretar. Vamos a ver todo esto de a poco. Y empezamos. Muy bien, ¿cómo se puede interpretar el libro de Revelaciones? ¿Cómo se debe interpretar? Eso es lo que vamos a ver hoy. Hay tres formas de interpretación y ya lo vamos a ver. Segunda pregunta, ¿cuál es la lectura profética de los números del libro de Revelaciones? O sea, ¿cuál es, cómo leemos proféticamente los números, las numeraciones, los porcentajes, la combinación porcentual, la combinación numérica, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se da todo ese tipo de expresiones? ¿Cómo vamos a interpretar? Eso es importante. Y tres, pregunta número tres, ¿qué son los códigos numéricos? ¿Cómo interpretamos los códigos numéricos? Así que este asunto es bastante serio y vamos a ir avanzando. Dos pasajes bíblicos para entender la forma como se debe interpretar el libro de Revelaciones o de Apocalipsis y en sí todas las Sagradas Escrituras, cada libro, cada uno de ellos, todo lo que es lenguaje apocalíptico, todos y cada una de esas expresiones, pues vamos a aprender en este momento. Eclesiastés capítulo 3, verso 11 dice, todo sucede a su debido tiempo. O sea, hay un tiempo, pero dice debido tiempo. No especifica años, no especifica un tiempo inicial o un tiempo final, sino que establece un tiempo como indefinido. Todo sucede a su debido tiempo. Es indefinido, pero va a suceder conforme al tiempo que el Eterno marca. Dice, sin embargo, el Elohim puso
en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo. Mire la profundidad en sí de este pasaje bíblico. Es la profundidad. Dice, el Elohim puso en la mente humana, que es nuestro espíritu en sí, la capacidad, la habilidad de poder entender el paso del tiempo, o sea, el cumplimiento de todas las cosas que se van a dar según el tiempo establecido por el Elohim. Eso es lo que quiere decir. O sea, el Señor sí nos ha dado la capacidad de entender, de interpretar, de comprender y de conocer. Pero para eso necesitamos profundizar nuestra relación con el Espíritu K2, porque Él es el que nos va a entregar los códigos, la revelación de los códigos, la interpretación de los códigos, la lectura de los códigos numéricos. Él es el que nos va a dar toda la instrucción. Y note que todo tiene que ver con tiempo, 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 tiempo. Y Eclesiastés 3 habla de todo tiene su tiempo. Es el sentido general de todo. Dice, aunque nadie alcance a comprender la obra del Elohim desde el principio hasta el fin, ninguna mente humana en este tiempo podrá entender o comprender a plenitud todo lo que sucede desde el principio hasta el fin. El único que tiene la capacidad de entenderlo es el Padre, Yahshua HaMashiach, el Espíritu K2, el Elohim viviente. Es el único que tiene la capacidad, porque Él es omnisciente. Él conoce desde la eternidad hasta la eternidad, desde el Bereshit hasta la eternidad sería, porque Apocalipsis no es el final, sino es la eternidad o la expresión de la eternidad. Muy bien. El segundo pasaje bíblico es el verso 15, capítulo 3 mismo, que dice, lo que sucede ahora, o sea, lo que es presente eterno, ya había sucedido antes, o sea, lo que fue. Y lo que va a suceder, o sea, mañana o pasado, después de cuántos años, dice, ya fue, ya sucedió, ya aconteció. O sea, esto quiere decir que hay cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, desde el Génesis en adelante, que nos dan una referencia no solo histórica, sino simbólica, profética, de lo que va a acontecer o de lo que se va a dar, obviamente, en tiempos modernos como el actual. Por eso es que el capítulo 12 de Daniel dice que una de las señales fuertes, predominantes para la segunda venida de Yahshua HaMashiach es el aumento de la ciencia en un nivel extraordinario. Y hoy, obviamente, tenemos a través de lo que se conoce como inteligencia artificial, física cuántica y todo ese tipo de ciencias y más ciencias que se han desarrollado de una manera extraordinaria, ciencias médicas y todo eso. Ya hoy se cuenta en la actualidad acerca de ciertos como instrumentos médicos que son como una especie de cápsulas en donde supuestamente las personas que están enfermas son puestas allí y de alguna manera, después de un tiempo, ¿no? Su cuerpo está siendo como reparado, más o menos como las películas del futuro, futuristas, ¿no? Que supuestamente alguien está herido, tiene una enfermedad, lo sumergen en esa cápsula y después de una media hora, después de una hora, sale como que si no tuviera absolutamente nada. Y eso ya hay. Acá, en la actualidad ya hay. La inteligencia artificial está, pero en boga, por decirlo así, tiene una harta fuerza en este tiempo y eso significa que la ciencia aumentó y seguirá aumentando de una manera terrible, tremenda, ¿no? Y esa es una de las señales prominentes, ¿no? de que realmente ya estamos cercanos a los tiempos finales y la venida de nuestro Rey Mesías está próxima. Entonces hay cosas que se dieron en el Antiguo Testamento y se van a volver a dar en este tiempo, pero con una lectura profética diferente. Por eso es que cuando leemos lo del profeta Daniel, 70 semanas, las tres bestias más la cuarta bestia, el macho cabrío y el carnero, el rey del norte, y así. Todos esos enlaces proféticos o profecías basadas en visiones tienen que ver algo con algo extraordinario y tremendo. Por eso es que hoy las referencias históricas escritas en el Tanakh, Antiguo Testamento, nos permite a nosotros tener una idea de lo que va a acontecer al final. Pues
En mi experiencia personal, hace 24 años atrás, 25 ya casi, Yahshua me dijo que para poder entender las Sagradas Escrituras necesitaba empezar por los primeros 5 libros. Y me puso a leer, como he dicho, estudiar a profundidad en menos de 3 meses o en 3 meses. Me leí 3 veces, perdón, 5 veces esos 5 libros. Y entonces lo que hice es darle y darle y darle. Y pude entender muchas cosas. Mi espíritu, mi mente, mi cielo se abrió por el Espíritu Kadosh, quien lo abrió para darme a entender muchas cosas. Entonces, de esa manera, lo que pasó, lo que fue, es lo que va a volver a suceder, pero obviamente en otro tiempo, con otros matices y con una mayor manifestación de contenidos científicos. Por eso que necesitamos tener como una especie de enlace interpretativo entre lo antiguo y lo nuevo, entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. Así prácticamente se puede entender muchas cosas. Y por último dice, el Elohim se encargará de lo que está más allá de la comprensión de los seres humanos, que quiere decir que hay cosas que para nosotros en este tiempo están limitadas. Como decía el apóstol Pablo en el capítulo 13, 1 Corintios, en parte conocemos, en parte no conocemos, ¿verdad? Todas las cosas a su debido tiempo se darán. Hay cosas que que conoceremos ahora, pero habrá después, cuando ya venga lo perfecto, poder tener la capacidad de comprender las cosas que en este tiempo no la podemos comprender. ¿No? Si se dan cuenta cómo estos versículos bíblicos encajan perfectamente en un misterio del Elohim viviente que se refleja a través de la palabra tiempo en este sentido, la palabra tiempo. Pero ahora sí vamos a avanzar. Consideraciones para poder interpretar el libro de Apocalipsis. Como mínimo necesitamos tener 5 consideraciones para poder entender. Número 1, necesitamos considerar que existen 3 formas de interpretar las Sagradas Escrituras. Las ciencias hermenéuticas, que no tienen nada que ver con lo bíblico, pero sin embargo, hermenéutica bíblica, que ya lo explicamos la semana anterior o días atrás, solo entiende de 2 tipos de lecturas, la lectura literal y la lectura figurada. Entonces, la hermenéutica, la escatología, la exégesis, toda esa materia, erudición, todas esas materias que tienen que ver, solo aceptan 2 tipos de interpretación, el literal y el sentido figurado. Pero la verdadera forma de interpretar, y ya lo he dicho muchas veces, es por la revelación del espíritu de la profecía. No hay otra manera, no hay otra forma. Es imposible a través de hermenéutica, medios humanos, medios científicos, que como les enseñé cuando estudiaba en la universidad, pues aprendí que la hermenéutica se utilizaba para estudiar a la psiquis humana, para estudiar los comportamientos humanos, para estudiar al hombre, para leer, poder comprender sus comportamientos, conductas deseables, indeseables y todo ese tipo de cosas. Y era la herramienta que se utilizaba para medir los comportamientos humanos. Entonces no tenía nada que ver con el Elohim viviente, pero se le adaptó. Los católicos hicieron eso, siglo XVIII, final del siglo XVIII, adaptaron eso y dieron hermenéutica bíblica. Punto. Y la iglesia evangélica se quedó ahí, hermenéutica bíblica. Entonces, ¿cómo le digo? Desconoció la tercera y la más grande de todas las formas de interpretación bíblica, que es la revelación del espíritu de la profecía. Y está escrito, capítulo 19, verso 10 de Apocalipsis, todo está escrito. Dice, el ángel le dijo a Juan, el que escribió, le dice, no te arrodilles ante mí, adora al Elohim viviente, a Yahshua, porque él es, porque el espíritu de la profecía da testimonio de Yahshua HaMashiach. ¿Quién es el que da testimonio? El espíritu de la profecía. Capítulo 1 Apocalipsis, versos 1, 2 y 3 dice
que le vino a Juan la revelación por medio del Malak del Rabinú Melech HaMashiach, o sea, de Yahshua HaMashiach. Le vino la revelación de él, de quién es él, de su soberanía, de su supremacía, desde su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, toda la revelación del Shamayim que habla acerca de él. Entonces, ¿quién fue el que le reveló a Juan? No fue el erudito de los tiempos antiguos, el maestro Gamaliel, el de Pablo. Ese fue el que le entregó a Juan toda la revelación del Shamayim. No, no fue ningún hombre. Como dice Pablo, él dice, no fue ningún hombre quien me enseñó esto. Pablo dice, fui llevado al cielo, dice el Shamayim, y allí me reveló el Elohim cosas inefables, increíbles, extraordinarias, supremas, sobrenaturales. Pablo dice, ¿quién fue que lo llevó? El Espíritu Kadosh. Yahshua habla y dice, las cosas que yo hablo, no las hablo por mi cuenta, las hablo porque el Padre me las ha revelado. O sea, Yahshua está revelando los secretos del Shamayim del cielo y habla a través del espíritu de la profecía, porque él es el cumplimiento de las profecías. ¿Sí se da cuenta cómo conecta absolutamente todo? Por eso es que la forma de interpretar no es como hermenéutica nos enseña, sentido literal y figurado, sino que necesitamos conexión con el espíritu de la profecía. Y usted ya sabe, Mateo 16 creo que es, cuando Yahshua pregunta sobre ¿quién dice, qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Dice la gente. Y ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y nadie contestaba, porque le habían dicho, ese era alguno de los profetas. Y solo Pedro, que sale como siempre, dice, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente, o del Elohim Ajin, ¿ya? El Elohim Ajin, el Elohim viviente, tú eres el hijo del Elohim viviente. ¿Quién te lo reveló? Dijo Yahshua HaMashiach, el espíritu de mi Padre, el espíritu de la profecía, el espíritu Kadosh. Sin la revelación del espíritu Kadosh es imposible entender, es imposible comprender o estudiar este libro de Apocalipsis o Revelaciones. Por eso es la primera de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para poder tener una interpretación adecuada y correcta. Número 2. En el lenguaje apocalíptico o revelaciones o Hisayón, una misma palabra puede tener múltiples significados. Una misma palabra puede tener una parte positiva o una parte negativa. Una misma palabra puede significar algo bueno, como también puede significar algo malo. Una misma palabra. ¿Sí me explico? Entonces, va de esa manera. Por eso necesitamos entender que una expresión, un simbolismo, una ilustración, una figura literaria una, ¿cómo es que le llaman? Una sombra o figura de algo puede tener múltiples significados. Por decir, la miel. ¿Qué significado tiene la miel en las Sagradas Escrituras? Si vamos al contexto de la historia de el profeta Sansón, o el juez Sansón sería, el juez Sansón, dice que mató a un león y de repente al siguiente día que pasó, había un panal de miel y sacó un acertijo de allí. Entonces, la miel en ese contexto representa la sabiduría celestial, la sabiduría del cielo, que es entregada a los hombres. Pero en el contexto de Levítico capítulo 2, versos 11, 12 y 13, la miel significa la corrupción. La miel significa la corrupción. Por eso dice literalmente, sobre toda ofrenda que presentes, no le pondrás miel, porque representa la lujuria sexual, la fornicación. Representa eso. El encantamiento, el endulzamiento, ¿cómo se llama? Solo le pondrás sal, porque es la sal del pacto del Elohim. Por decir, la levadura. Yahshua dijo que la levadura representaba en un contexto la
hipocresía religiosa de los fariseos, escribas, saduceos y todo eso. Representaba la hipocresía religiosa. Pero en otro contexto, dice que la levadura es como la palabra del Elohim viviente, que es puesta en una medida de pan. Esa levadura hace que esa medida crezca, crezca, crezca y se expanda. O sea, una misma palabra, un mismo elemento puede tener significados positivos o negativos. Puede significar algo grande o algo pequeño. Y ahí es donde aparece para poder interpretar tres palabras en hebreo importantes, que es la palabra gatlut, que significa grande, y katlut con K, que significa pequeño o insignificante. Ahí es donde Yahshua en sus discursos dijo, si alguien quiere ser gatlut, grande en el reino de los cielos, tiene que ser el catlut, el más pequeño en el reino de los cielos. Tiene que ser el catlut, el más pequeño, ¿no? En el reino de los cielos. O sea, se mide así. Y la otra palabra es la palabra kavaná. Kavaná, termina en H. Kavaná. La palabra kavaná significa verdadera o correcta intención. O sea, yo tengo que leer la escritura tratando de entender la intención correcta en que el escritor habla y lo puedo entender a través del contexto, o sea, de lo que está antes y después de esa palabra que se refleja en ese pasaje bíblico. Entonces, tengo que interpretar la intención. Solo un ejemplo, la boda de Caná. ¿Cómo es posible que Yahshua el Mesías le dé vino, el mejor vino le dé a los borrachos que estaban en esa fiesta porque ya se habían terminado ni sé cuántas tinajas de vino ahí? Y ahora de último le reserva todavía el mejor vino. Y la gente dice, no, en la fiesta sí se puede tomar, sí se puede beber. Si Jesús, Yahshua, él hizo, convirtió el agua en vino y les dio de beber a todos en la fiesta de Cana, ahí en esa fiesta, de Caná, ¿eh? No, había una boda, ¿no? La boda de Cana. Y intención correcta, Cabaná. ¿Usted cree que Yahshua, no? Parafraseemos en este tiempo, ¿usted cree que Yahshua va a venir y nos va o le va a dar una java de cerveza a un grupo de personas que están bebiendo, emborrachándose ahí? Pregunto, en nuestro contexto, ¿usted cree que Yahshua va a traer una caja de Chivas pues de diferentes tipos de whisky ahí para que sigan la fiesta? Absurdo, eso no es así. Por eso Kavaná significa una correcta intención. Entonces, cuando Yahshua habla o acerca del buen vino, porque utiliza el término buen vino, no utiliza el término un vino en general, como un shekar, que es la sidra. No, él utiliza la palabra el buen vino. Ahora, el buen vino viene de la palabra hebrea tirosh. La palabra tirosh, así como, ¿no? T-I-R-O-S-H, así, tirosh, por ahí va. ¿Ya? Tirosh significa el vino de la bendición, el vino de la vendimia, el vino que se usaba en, sería en las liturgias en el templo. Era un vino que no contenía grado de alcohol, no había sido reservado y que era un vino embriagante en sí, sino que era el vino que se utilizaba en las ceremonias. Y ese vino se llamaba el tirosh, el tirosh. Entonces era un vino diferente. Entonces, Cábana nos permite entender a nosotros, a través de lo que leemos, una intención correcta. O sea, cómo el escritor está hablando, anunciando algo, y cómo nosotros vamos a interpretarlo. El contexto nos permite tener un poco más de luz, pero debemos interpretar las cosas a través de eso, ¿no? De la correcta intención. ¿Usted cree que Yahshua, vuelvo a repetirle,
le va a llevar una caja de Chivas Regal para que la gente se emborrache con whisky y todo eso. Absurdo, no es correcto. Por eso es que mucha gente justifica el consumir alcohol, ¿no? La cosa es, como dice Pablo, para las comidas, para la digestión, en lugares como países cercanos a los polos, de ley necesitan tomar o consumir vino, ¿verdad? Ahí estuvimos en Chile en el 2023, ahí tomamos una copa de vino mientras almorzábamos, ¿verdad? El profeta Carmona sabe, porque cuando estuvimos con él en Punta Arenas, él sabe que fue así. Y es normal, eso está bien, porque es recomendable para una correcta digestión, especialmente por el asado que nos prepararon allá en Chile. Tremendo, en una terraza donde teníamos vista para toda la ciudad de Santiago. Y ahí nos prepararon una parrillada chilena de esas especiales y también tuvimos que bajarla con vino. Entonces, así es necesario. Entonces, pero otra cosa es que traiga, no sé, Chivas Regal, traiga ahí una caja para, ¿verdad? Y eso es otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces, así va. Entonces, una palabra puede tener muchos significados, como el agua. El agua puede ser como las aguas salutíferas, capítulo 47 de Ezequiel, como las aguas que salen del trono del Padre, capítulo 13, verso 1 de Zacarías, como también pueden ser las aguas amargas del desierto o las aguas impuras a las que fue a sanar Eliseo en 2 de Reyes, capítulo 2, del verso 18, 19 por ahí, en adelante. ¿Sí me explico? Entonces, agua puede ser agua buena, amarga, puede ser agua dulce, puede ser agua salada, puede representar al espíritu de la vida, al espíritu K2, como puede representar al espíritu de la muerte. O sea, una misma palabra puede tener significados opuestos y todo en realidad se maneja en opuestos, en resultados opuestos. Lo que es luz y lo que es tinieblas. Hay un Dios verdadero, Elohim viviente, que es luz. Hasatán dice que él es el Dios de la luz, el Dios creador, pero él es tiniebla, ¿sí me explico? Hay falsos dioses y hay un solo Elohim creador, pero hay falsos dioses. Solamente hay tres dimensiones celestiales, pero en la cultura nórdica y en la mayoría de los estudios metafísicos enseñan que hay 9 cielos. ¿Sí me explico? Entonces, hay uno que es verdadero, que es el Shamayim, y hay otro que es falso. Por eso es que hay un buen lío cuando se habla de la palabra Dios, porque Dios puede ser cualquier falso Dios también. O es la misma palabra que se utiliza para expresarlo de esa manera. Por eso es que la erudición hebrea no acepta la palabra Dios, sino Elohim o Eloé o el Adonai, el creador, utilizan esas expresiones porque para ellos solo existe un Elohim viviente y la escritura dice que solo existe uno. El resto en realidad son falsos dioses. No existen, no son verdaderos, son réplicas falsas del que es verdadero. ¿Sí me explico? Por eso es que a veces entra en esa expresión y cuando nos escuchan a nosotros los latinos decir Dios, porque si fuera en árabe o en el idioma de los musulmanes se diría Alá. Si me explico, se cambiaría la palabra o la expresión. Por eso, para libre de todo tipo de complicaciones, lo mejor es siempre mencionar los nombres del Elohim en su idioma original, que es el hebreo. Es mejor. Y eso es para todo. Nos libramos de tantas cosas, porque si no, si hablo en griego y digo Dios en griego, me sale Zeus. Pero si digo Dios en hebreo, me sale Elohim, Yahweh, Adón, Adonai, Hashem, me sale el verdadero. Pero si digo Dios en la mitología griega, me sale Zeus. Si digo Dios en idioma árabe y idioma de las 22 naciones árabes, me sale Alá.
Me cambia. ¿Sí me explico? Y si digo Dios, de repente el que me escucha dice, bueno, ¿a qué Dios te está refiriendo? Porque el de los griegos es Zeus y el de los musulmanes es Alá. Pero cuando uno dice Yahweh, Hashem, Adonai, entonces todo mundo que nos escucha sabemos a qué Dios nos estamos refiriendo. Y es el verdadero. Por eso es la importancia de mencionarlos y pronunciarlos, porque ahí está el poder de la manifestación de su gran nombre. Así es que va. No es un asunto de que, es que queremos judaizar a la gente y que todos sean ahora judíos. Eso no es así. Sino debemos entender el lenguaje apocalíptico o el lenguaje de revelaciones para poder entender también de que es necesario saber expresarnos de una manera adecuada y correcta. Como Yahweh sabe que nosotros nos referimos a Él, entonces en el nombre de Dios operan milagros, porque Él sabe que para nosotros Él es el verdadero Elohim. Se lo digo de esta manera, a ver, profeta Jonás estaba huyendo en el barco a Tarsis. ¿Qué dijeron los que estaban allí? El capitán, porque se estaban hundiendo. ¿Qué dijeron? Él dijo, clamen cada uno a su Dios. Digo, no dijo así. Clamen cada uno a su Dios para saber cuál es el que nos está atacando y nos está queriendo hundir y por qué. Entonces, como Jonás estaba dormido, se dieron cuenta que era el Dios de Jonás. Yahweh el Elohim. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, para evitar todo ese tipo de confusiones, porque si usted le predica a un griego y le dice, Dios es bueno, Dios te ama, le dices a un griego, el griego dice, a Zeus me ama, es verdad, Zeus me ama. Un griego va a pensar eso, porque para ellos Zeus es el Dios de los griegos. Si yo le predico a un musulmán y le digo, Dios es bueno, Dios te ama, Dios quiere sanarte, quiere salvarte, a decir, Alá es bueno, sí, Alá es bueno. Él va a decir eso, porque para ellos Alá es su Dios. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el punto del por qué es más recomendable, al menos en mi caso, yo uso más Yahshua HaMashiach, o Melech HaMashiach, o Yahshua nuestro Rey Mesías, Espíritu Kadosh, utilizo más esas expresiones, Hashem, Adonai, Adón, los utilizo más. Y lo utilizo más porque a mí me fue revelada la palabra y el Señor me dijo, llámame usando mi gran nombre, el Yud Hey Bat Hey. Entonces, tengo que utilizar el nombre del Yud Hey, que es Yahweh, o tengo que utilizar el nombre de Hashem, Ayé, Hashem, Ayé, que quiere decir yo soy el que soy, el eterno. La revelación del capítulo 3 de Éxodo, versículo 14. Ese será mi nombre, el Ayé, Asher, Yé. Yo soy el que soy, el que existo. Y así va. Entonces, para poder entender muchas cosas, necesitamos entrar en este tipo de conocimientos o revelaciones. No es un asunto de judaizar a nadie, vuelvo a repetir, porque no se trata de una religión, porque la misma religión judía va a ser juzgada. Es más, la Escritura dice en el capítulo 16 de Apocalipsis que la gran ciudad, Jerusalén, va a ser partida en tres cuando venga el tiempo del juicio, cuando se revele o se manifieste el antimesías y persiga a los israelitas, a los que se rebelan y no quieren obedecer al falso Dios, al falso Mesías. Entonces, así es que podemos entender este asunto. Muy bien, vamos a avanzar. Número 3, debemos considerar que en el caso de las visiones proféticas, las personas cuando tienen visiones son espectadores de todo lo que están viendo, de todo lo que está aconteciendo. Pero cuando alguien tiene sueño o un sueño, ¿verdad? Es la persona el protagonista. En el sueño tú estás soñando que te están persiguiendo, por decirlo así, y tú huyes por todos los lados. Y quieres correr y no puedes. Y quieres correr y a la final vas como en cámara lenta, ¿verdad? Y como que dice, ay, quieres huir, pero te van a alcanzar, corres tan lento, pero me van a alcanzar.
Pero en el sueño, en las visiones, tú miras, tú ves, eres un espectador. Entonces, dentro de las visiones, necesitamos ver, para poder interpretar bien, necesitamos ver algunas cosas, contextos, lo que se dice, lo que se dijo, quién lo dijo y así. Quién estaba allí, los personajes que están alrededor. Necesitamos ver un sinnúmero de contextos, ¿no? Todo lo que se da en la trama de la visión, necesitamos verlo, necesitamos interpretarlo bien. Entonces, en Apocalipsis hay cualquier cantidad de sueños, visiones, apariciones angelicales, hay en cantidades, impresiones de esa naturaleza. Entonces, para poder entender el libro de Revelaciones y todo lo que es lenguaje apocalíptico, necesitamos comprender, pues, la manera correcta o considerar la manera correcta de interpretar las cosas. Por decir, vamos a ver, hay dos visiones. En el capítulo 6 de Apocalipsis hay una visión donde hay un jinete, hay un caballo blanco y ese jinete tiene corona y ese jinete tiene un arco y una flecha. Pero en Apocalipsis 19 hay otro jinete que también viene en un caballo blanco y que tiene una espada aguda de dos filos en su boca y que tiene una vestidura blanca y tiene un cinto o una señal de sangre. Y ese nombre que tiene allí es de el fiel y verdadero, el verbo de vida, la palabra viviente. Él es Lisayón, Gisayón, el que ha sido revelado y anunciado. Ahora, caballo blanco del capítulo 6 se refiere al antimesías o al anticristo, ya, para que me entiendan más claramente. El antimesías en el capítulo 19 se refiere a Yahshua HaMashiach, el verdadero Mesías, o Mashiach, o Mesaya, el verdadero Mesaya. Es el del capítulo 19. El del capítulo 6 también tiene vestiduras blancas, el caballo era blanco, pero era un ángel de mentira, un antimesías, era un espíritu demoníaco que tenía flecha y arco, pero el otro tenía una espada aguda que salía de su boca. Entonces, las visiones similares, el significado diferente. La sangre, el color de la sangre, el color rojo. Cuando se refiere a Yahshua HaMashiach, se utiliza la expresión sangre carmesí. Pero cuando se refiere a la gran ramera de Apocalipsis 7, 17 y 18, usa la expresión escarlata, rojo escarlata. ¿Sí me explico? Entonces, así es que se interpreta este libro, entendiendo todos estos principios. ¿Sí se dan cuenta? Pero se refiere al mismo color rojo, pero dice un rojo púrpura. O sea, eso es un rojo de reino, de reyes. Pero un rojo escarlata como está vestida la bestia o la mujer que está encima de la bestia. Un rojo escarlata es un rojo de muerte. ¿Sí me explico? El color rojo significa vida por la sangre del cordero, pero el color rojo también significa muerte, porque el cordero K2 entregó su vida. Entonces, así va la forma de interpretar las Sagradas Escrituras. Y ahí vamos a entender bien los contextos y vamos a comprender qué fue lo que quiso decir o cuál es la revelación que está escondida detrás de esa expresión. Muy bien, sería número 4. Se debe interpretar el libro de Revelaciones a la luz de todos los contenidos del cumplimiento profético. ¿Por qué los fariseos no entendieron cuando Yahshua, bueno, los religiosos de ese tiempo, capítulo 4, verso 21 de Lucas, del verso 18 empieza a decir, el espíritu de Yahweh Elohim está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, todo eso. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y a declarar el año agradable o el año de la gracia o el Eshaná Rabá Yahshua HaMashiach, el buen año de Yahshua HaMashiach o la manifestación de Yahshua HaMashiach.
dice, creo que es el verso 21, 20-21, dice allí, Joshua toma el rollo de Isaías, lo envuelve porque ya leyó, y les dice, hoy delante de ustedes se ha cumplido esta escritura. Y va y se sienta en la silla principal reservada para el Mesías, para el Mesías. Entonces él se sentó y dijo, yo soy el Mesías, pero lo querían matar los religiosos. Es más, por eso fue lo que lo crucificaron. Lo querían matar, o sea, no entendieron el mensaje que él trajo. No interpretaron bien lo que Yahshua estaba diciendo. Él es el Mesías y él tenía el derecho a sentarse en esa silla reservada para el Mashiach o el Mesaya. Él tenía el derecho, pero lastimosamente ellos no entendieron. Por eso dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces te quise reunir como una gallina reúna sus polluelos? Envié tantos profetas y ahora yo mismo he venido como el profeta de los profetas y aún a mí me rechazas. Cuando nosotros no interpretamos bien la Sagrada Escritura, puede que esto les duela a mucha gente, pero cuando nosotros estamos o no interpretamos correctamente las Sagradas Escrituras, estamos rechazando el Mashiach. Porque de pronto, como dijo Gamaliel, ¿quién sabe si ustedes están yéndose en contra del Elohim? Cuando no hay una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, muchos predicadores pueden irse hasta en contra del mismo Elohim viviente. Sí. Pueden irse hasta en contra. Cuando los predicadores empiezan a decir, a hacer la referencia solamente, que Yahweh, que Hashem, eso es para los judíos, eso no es para nosotros. Están rechazando al verdadero Elohim. Y por su propio nombre revelado. ¿Qué hacen los judíos? ¿Rechazan a Jesús? ¿Rechazan a Yahshua HaMashiach, sí o no? Al rechazarlo, ellos están yéndose en contra del Ben Elohim, del Hijo de Dios. Si se da cuenta, se lo demuestro con lo que es. Muchas veces, al rechazar la enseñanza, la instrucción, y al rechazar y repudiar el nombre, estamos rechazándolo a él. Estamos yéndonos en contra de él. Sin saber, estamos menospreciando el gran nombre con sus códigos secretos, con sus códigos de reino y la revelación de su nombre. Lo estamos rechazando. Puede pasar. Así que mejor escuchemos el consejo de Gamaliel. Dijo, tengan cuidado de que no se hallen yéndose en contra del Elohim, de Dios, del verdadero, ¿no? Del Elión, el Altísimo. Entonces, todo contenido de revelaciones tiene que ser interpretado a través de la luz de los cumplimientos proféticos. Porque la profecía tiene tres partes. ¿Sí? Tiene la profecía en sí, la que se dijo. Tiene un hecho profético y tiene un cumplimiento profético. Se profetizó del Mashiach. Isaías lo profetizó. Una virgen dará luz al Mashiach. Ese es una profecía. Un hecho profético. Cuando Yahshua nace, ese es un hecho profético. Se cumplió la profecía. Allí está con evidencias. Él es el Mashiach. Por eso la adoración celestial y la adoración de los que le aman. Y un cumplimiento profético fue Lucas 4:21. Aquí esta profecía se ha cumplido delante de vosotros. Porque él es el Mashiach y se sentó en la silla del Mashiach. Es tremendo esto. Muy bien. 5 sería. ¿No? 5. Ahora sí. El mensaje de revelaciones siempre tiene que ser confirmado en nuestro espíritu por el espíritu de la profecía.
Por eso siempre enseño, no cuestione, no se ponga a murmurar, o bien dígale al Espíritu K2 cuando usted no entienda algo. Espíritu K2, enséñame, confírmame si lo que acaba de decir, si lo que acaba de enseñar es tuyo o no. Tenemos que pedirle al Espíritu de la profecía que nos revele si esa profecía es verdadera o no, porque también hay falsos profetas, ¿no? Si eso es verdadero o no. Entonces, nosotros tenemos que pedir confirmación y la confirmación va a venir acá. En mi caso, cuando veo algo, un predicador o veo una palabra profética, mi espíritu dice sí o mi espíritu dice no. A veces Yahweh me dice no por esto, por esto, por esto y por esto. A veces simplemente me dice no. Y yo solo obedezco y digo no. El espíritu me dice sí. Aprueba la palabra y aprueba al mensajero de la palabra. He tenido muchos inconvenientes a veces con algunas personas. Así. Porque en mi espíritu, el K2 me dice no, es un falso apóstol. No, es un falso profeta. Y a veces me dice todas las cosas y los pecados que hace. Otras veces me dice simplemente no. Y por eso es el espíritu el que certifica sí o no. En tu espíritu, dentro de tu ser. Entonces, allí está. Necesitamos entender que el Espíritu K2 nos confirmará, así como confirmó a Jesús en el vientre de María y a Juan en el vientre de Elizabeth. Así como todo el tiempo ha dado testimonio el Espíritu K2 acerca de el Mashiach y acerca de lo que es verdadero o no. Si me explico, es el Espíritu el que nos va a certificar, sería, a ratificar toda palabra viviente. ¿Por qué? Porque el Espíritu K2 es el espíritu de la profecía, es el espíritu de la palabra viviente. Es la misma palabra viviente. Y el Espíritu K2 certifica si es o no es del Mashiach. ¿Quién cree que certificó en Shavuot, fiesta de Pentecostés, fiesta de las semanas, Shavuot? ¿Quién cree que certificó? Fue el Espíritu K2 que le certificó a los 120 que estaban ahí. La gente que decía son unos borrachos. Y Pedro les decía, no, no es la hora de andar bebiendo, es la hora de trabajar. Es el espíritu que había sido profetizado por Joel, el profeta. Y se ha cumplido hoy, cumplimiento profético, hecho profético, se ha cumplido hoy. Se derramó sobre ellos 120 la gloria del Espíritu K2 en lenguas en fuego y en lenguaje de profecía. Se reveló. El Espíritu es el que da testimonio. Pedro predica. ¿Y por qué 3,000, más de 3,000 se convirtieron en el primer discurso? Porque el Espíritu, dice, redarguyó en el corazón de ellos. Hechos 2:36. El Espíritu les redarguyó en ellos. Y ellos fueron compungidos y dijeron, es verdad, nosotros crucificamos al Mesías, al autor de la vida, y ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Quién redarguyó? El Espíritu K2. Entonces, ¿quién es el que dirá sí o no en nuestro espíritu? El Espíritu K2. Él nos dirá, él es un verdadero profeta. Él nos dirá, él no es un verdadero profeta. Esa es mi experiencia y una experiencia de largo, de largo. Y esa experiencia yo la tenía desde antes de ser profeta. O sea, estamos hablando que cuando recién me convertí al Señor, como por el año 1990, ya el Espíritu me hablaba y me decía, ese es un falso profeta. Ya, desde ya él me decía. Por eso es que por el Espíritu es que confirmamos todas las cosas.
Muy bien. Estas 5 consideraciones tienen que tomarse muy en cuenta para poder interpretar el libro de Revelaciones. ¿Por qué? Porque, como repito, ¿quién es el que dará testimonio de Yahshua HaMashiach? Apocalipsis 19:10. El espíritu de la profecía es el que da testimonio del Mashiach. Entonces, el espíritu de la profecía es el que me va a decir a mí. Alguien empieza a difamar. Y usted dice, ¿será verdad? ¿No será verdad lo que están diciendo? Pero en tu espíritu hay algo que te dice, Él es verdadero. Él es un verdadero profeta. Recíbelo. En tu espíritu eso se manifiesta. Él es un verdadero, hónralo. Él es un verdadero, bendícelo. En tu espíritu eso se va a ratificar. Entonces es por el espíritu. Muy bien. Ahora vamos a entrar al asunto de las figuras simbólicas de revelaciones, que son 1.000.000. Pero vamos a ver hoy solamente los símbolos numéricos y los códigos numéricos de revelaciones o apocalipsis, porque hay un sinfín. Si usted ya tuviera el libro en PDF en su mano, usted se va a dar cuenta de, ahí en ese libro describo todo, absolutamente todas las figuras simbólicas proféticas del libro de Revelaciones y de muchos libros de lenguaje apocalíptico de la Escritura, de las Sagradas Escrituras. Hay un sinfín de significados, esto significa tal cosa, esto significa tal, así, paso por paso, punto por punto. Los números, es su significado, su valor hipérbole, su valor mínimo, su valor medio, el significado profético y así. El código numérico de reino es es algo extraordinario, digamos así. Ahora, mire esto. Para poder interpretar correctamente el libro de Revelaciones, tenemos que conocer el significado espiritual y profético de todas las figuras ilustrativas, símbolos, tipologías, códigos numéricos, códigos porcentuales, sentidos proféticos. Aquí es donde entra la expresión Kavaná, correcta intención, correcta interpretación, correcto sentido, plan, propósito y diseño. Entra todo eso. Entonces, así va. Ahora, tuve una experiencia antes de llegar al año 2000. El Elohim me habló directamente a mí y me dijo lo siguiente, lo escribí porque para no decir hoy día una cosa y mañana digo otra cosa. Me dijo a mí lo siguiente, para entender e interpretar el libro de Revelaciones, tienes que conocer el significado simbólico, profético de todas sus figuras ilustrativas. Y ahí, en esa experiencia, me llevó a estudiar el libro de los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá. Y uno dirá, ¿y por qué tengo que ir a estudiar esos 5? Porque Yahweh es el que conoce todo desde su principio, conoce el final desde sus inicios. Y hay un código clave ahí en esa expresión en el libro de Eclesiastés, donde dice que si nosotros podemos, para que nosotros podamos entender lo que tiene el nuevo pacto, lo que trae el nuevo pacto, incluido el libro de Revelaciones, necesitamos conocer lo anterior, o sea, el antiguo pacto, la Torá. La Torá es importante entender y leer, estudiar. Ahora, ¿por qué diría uno eso? ¿Por qué el Señor me dijo a mí eso? Porque no vas a poder entender el Nuevo Testamento si no entiendes el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento están escritas las formas, están escritos los códigos, están establecidos los códigos numéricos, están establecidos los códigos de reino, ahí está escondido, especialmente en el lenguaje hebreo, en el alefato hebreo. Por eso es que es importante conocer esto y entender esto del asunto de los nombres de Yahweh en hebreo. Estamos hablando que fue desde ese tiempo, año 2000, o sea, 25 años ya hablando en ese mismo lenguaje, porque eso fue clave para poder entender. Nosotros no vamos a poder entender el final si no leemos al principio, es cuando usted lee un libro, una novela.
lee el final de la novela, en qué termina, pero no conoce toda la trama del libro. Y por lo tanto, para poder disfrutar de todo y para poder entender por qué terminó ese final así, usted tiene que conocer cómo fue que empezó. Por eso hoy muchas películas, al principio de la película, dan lo que aconteció en un determinado momento final y después vuelve al principio para dar toda la trama como es y entender por qué esa imagen y esos videos salió al principio. Y uno no entiende por qué. Ay, mataron a la protagonista. Al final, la hirieron ahí. Pero no sabemos todo el contexto. Entonces, vuelve cuando continúa la película, vuelve al principio de todo. Cómo se dio todo hasta poder llegar a ese final. Así es cómo se puede interpretar las Sagradas Escrituras de una manera correcta. Esa fue mi experiencia en el año 2000, cuando el Elohim me reveló esto. Y me decía, quien puede entender el diseño desde el inicio, podrá entender el diseño al final. Así me dijo el Señor a mí. Si yo puedo entender el diseño desde el inicio, podré entender el diseño hasta el final o al final. Si no, no puedo. Es difícil, es complicado entender. ¿Sí? Ponga a alguien, ponga a alguien a tratar de desarmar un aparato electrónico. Pero si esa persona no sabe cómo se armó, por eso va al librito ese que dice, da la información de cómo se arma y se desarma. ¿Sí me explico? Porque cuando a usted a veces le venden algo, ya lo venden hecho. ¿Cómo se arma? Va al librito donde dice, empieza por el principio y lo primero que tienes que armar es esto. Y al final te sale que la armaste perfectamente eso que acabas de comprar. ¿Sí me explico? Entonces, para poder armar algo, necesito ir al principio. Es una obligación prácticamente. Entonces, él me dijo, siguió diciendo, por si acaso. Luego me dijo, sus contenidos, o sea, del libro de Revelaciones, solo pueden ser entendidos por la revelación de mi espíritu. Todo lo que le estoy diciendo fue mi experiencia cuando inicié como pastor en Ambato, en la iglesia del Evangelio Cuadrangular, calle Altar y los Andes. El pastor en ese tiempo era Humberto Zúñiga Macías. Por cierto, fue el primer pastor que conocí cuando recibí al Señor en mi ciudad natal. Entonces, solo podemos entender estos contenidos es por la revelación del Espíritu. Lo que les acabo de decir es el testimonio real y veraz de lo que a mí me pasó por el Espíritu K2 en aquel tiempo. Muy bien, ahora vamos a ver símbolos en códigos numéricos del libro de Revelaciones. Para poder entender e interpretar todos esos símbolos numéricos y códigos de reinos y códigos numéricos, códigos porcentuales y todo lo que ya he estado hablando, necesitamos también 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cosas necesitamos entender. 6 consideraciones. ¿Por qué? Porque estas 6 consideraciones son las 6 formas de poder interpretar los códigos numéricos. No como lastimosamente la hermenéutica lo enseña, ni la erudición hebrea también lo enseña. No es como ellos lo enseñan. Porque solamente se limitan a lo literal y lo figurado. Pero la revelación es mucho más profunda. Muy bien, la estructura de los códigos numéricos proféticos en el libro de Revelaciones son extraordinarios. Juegan un papel importante en la profecía bíblica, en la interpretación de la profecía bíblica. Por lo tanto, conocer el significado representativo de cada código numérico se convierte en una prioridad a la hora de interpretar el libro de Apocalipsis. ¿Por qué se equivocan cuando interpretan la visión de las 70 semanas? Ahí en la Compañía Mundial de Profetas, en el canal de YouTube, está la visión de las 70 semanas.
Ya está la enseñanza, la instrucción allí. Y si usted se da cuenta y la compara con cualquier otra enseñanza sobre las 70 semanas, lastimosamente la mayoría interpreta casi de manera literal o figurado. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque no tiene la revelación del Espíritu para poder entender el Espíritu de la profecía. Vamos a ver los 6 pasos, porque hasta ahí quiero llegar, porque si no tengo que quedarme 5 días hablando aquí. Y rompe el récord de José Ordóñez hablando, ¿no? Dice, literal, los códigos numéricos se deben interpretar de manera literal, sí, cuando representan cantidades reales, en medida, tiempo, peso y todo eso. Por decir, 40 días cruzando el desierto para llegar a la tierra prometida. Es literal. 40 años van a estar vagando en el desierto. Literal, eran 40 años. 70 años de esclavitud en Babilonia, que en realidad fue Babilonia, persa, medo-persa y griegos. O sea, fueron esclavos, no solo 70, fueron esclavos casi 500 años. Como 570 años fueron esclavos. Ahora, 70 años fue literal. Eso es literal. Pero si ese mismo número 70 lo interpretáramos en la revelación del profeta Daniel, 70 semanas, no se puede tomar literal, imposible. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? Porque 70 literal representa un tiempo de 70 años. Pero cuando se escribe la palabra tiempo, tiempos y sazones de tiempos, cuando se escribe en Apocalipsis 12, un tiempo, medio tiempo y 2 tiempos. Y tiempos. Tiempo, medio tiempo y tiempos. Eso no se refiere a días. Eso no se refiere a 365 días o no se refiere a 7 años o no se refiere a 3 años y medio. No se refiere porque utiliza la palabra tiempo. Utiliza la palabra tiempo, medio tiempo y tiempos. Y eso es indefinido. Indefinido. 70 años era la profecía de esclavitud. Pero lee toda la historia. 400 años de silencio antes de la venida del Mesías. Y todavía aún más. En el Nuevo Testamento seguían esclavos del Imperio Romano. O sea, ellos no fueron libres a los 70 años. Ellos siguieron esclavos. Lea la historia bíblica y se va a dar cuenta que en realidad no fue, a la hora de la hora no fueron 70 años, sino que fueron como 570 años y más. Entonces, por eso es que hay que entender el simbolismo. Ahora, 70 años de cautiverio, 70 años literal, pero 70, que es las 70 semanas, cambia, porque 70 es un número profético. Y ese número profético significa el gobierno total de Yahweh, el creador sobre toda la creación. Y Yahweh se mueve en tiempo elef, indefinido, eterno. Entonces, por eso es el Señor, el Bajedolán, el Señor de la eternidad y de los tiempos, y del tiempo, y del día, y del gran día, de las épocas y de las eras, y así. O sea, es totalmente diferente. Número 2, ¿cómo se interpretan o se pueden leer, tener una lectura profética de los números en revelaciones? Número 2, de manera simbólica. ¿Por qué? Porque de manera simbólica las verdades del reino de los cielos se expresan. 10 vírgenes, 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Números. Aquí no se refiere a años, no se refiere a días, no se refiere a algún tiempo, se refiere a personas, cantidades, es simbólico. 10 vírgenes. ¿Y por qué utiliza el término 10 o el número 10? Que es el punto. ¿Por qué utiliza el número 10? Porque 10 significa prueba.
significa prueba. 10 días serás probado, dice en el libro de Apocalipsis. Durante 10 días será. 10 es el número de la prueba. 10 de donde se deriva la palabra diezmo. Prueba el corazón del hombre, si ha de amar al Elohim viviente o no. Si el Elohim viviente es mayor para él o su recurso económico, como la historia del rico, el joven rico, como la historia de ese hombre que tenía sus graneros llenos y dijo, viviré toda la vida y no tendré problemas económicos. Así, simbólicamente, por decir, la parábola de los talentos. Al uno le dio 10, al otro le dio 5, al otro le dio 1, al uno le dio 5, al otro le dio 2, al otro le dio 1. Entonces, ahí es figurativo. Ahí es simbólico. ¿Sí me explico? Ahí es solo simbólico. Número 3. Aparecen los números como un código de reino. Aquí aparecen recién los códigos del reino. Los códigos del reino. Por decir, un código del reino. 4 caballos con 4 jinetes se revelan en el capítulo 6 de Apocalipsis. Las primeras 4 revelaciones que se dan al abrir el rollo. Se habla de 24 ancianos, capítulo 4 de Apocalipsis. 4 seres vivientes, 24 ancianos, 3 cortes angelicales. El que está sentado en el trono, Yahshua a la derecha. Vemos todo el escenario panorámico de Apocalipsis 4. ¿Qué significan los 24 ancianos? Significan los redimidos por la sangre del Cordero de todas las épocas. ¿Qué significan los 4 seres vivientes? Los 4 seres vivientes significa la creación, porque 4 representa el universo creado, los 4 puntos cardinales, al norte, al sur, al este, al oeste, y encierra toda la creación. Entonces, representa a la creación que adora al Creador y cumple lo que está escrito en Salmo 150. Los ángeles, tronos, serafines y querubines, que son los de la jerarquía número 1, las 3 cortes angelicales del primer cielo del Shamayín, o del cielo K2, o del Shamayín K2, o del Shamayín Cohen, Agadol, del Shamayín grande, gigante, inmenso. Entonces, los 1000 años. Aquí, lastimosamente, la teología y la escatología de la iglesia evangélica fracasó al interpretar este asunto de los 1000 años. Porque la teoría dice, la enseñanza dice, que pasarán 1000 años, los redimidos estarán gozados, y al final de los 1000 años, otra vez a Satán se va a revelar. Pero si tú ya tienes cuerpo glorificado, ¿qué enseñaban? Algunos enseñaban inclusive en los seminarios bíblicos que durante esos 1000 años los que queden vivos podrán procrear hijos otra vez. Y a esos es que va a engañar Satanás. No a los, eso enseñaban en el seminario. A mí me enseñaron así, en el seminario. O sea, error de interpretación. Ya les enseñé cuándo fue atado a Satán y cuándo empezaron los 1000 años. El día en que Yahshua, que es día de primicia, Bikurim, que es el tercer Shabbat, Pesach, Hamasot, Bikurim, el día de la resurrección, Yahshua da testimonio en el lugar, el Seol, de Abadón, destruye al imperio de la muerte al mostrar la sangre en sus manos, la sangre en su costado, la sangre en su cabeza, la sangre que se derramó de 7 diferentes partes de su cuerpo durante todo ese día fatal. Y da testimonio, lleva la sangre y da testimonio en el Seol y le dice, como está escrito, el último enemigo a vencer es la muerte.
Capítulo 4 de Mateo, verso 14 al 16. Ahí dice, el último enemigo a vencer es la muerte. Entonces, cuando Yahshua entrega su vida, él va y es sepultado 3 días, resucita el tercer día y desde ese día fue atado a Satán. Desde ese día fue atado a Satán. Desde ese día, año 33 del Mashiach, Pesach, fiesta de Pesach, hasta ahora han pasado más de 2000 años, o vamos a llegar a 2000 años hasta llegar al año 2033. Serían 2000 años. Entonces ha pasado más de 1000 años. 1000 viene de Elef, que significa tiempo indefinido. ¿Si se dan cuenta? Entonces, así es que va, y podemos entender, podemos interpretar de una manera diferente. Los testigos de Jehová dicen, son 144,000 que estarán en el primer cielo, en el cielo de arriba, y los demás en el paraíso de Dios en la tierra, porque ya no hay cupo en el cielo. ¿Quién ha dicho? Si el cuerpo restaurado de Yahshua el Mashiach es uno solo, no está fraccionado en 144 en el Shamayim y los restantes en la tierra. El cuerpo de Yahshua no está fraccionado, es uno solo y estarán en el mismo Shamayim todos. Estaremos en el mismo Shamayim todos. No hay 144. El número 144,000 es un código numérico profético que habla de un múltiplo de 12 por 12, 144, que representa de alguna manera a las 12 tribus antiguas y el remanente fiel de este Nuevo Testamento. Representa al remanente fiel de Israel y representa al remanente fiel de las naciones de la tierra. Y es un código numérico profético que significa que es un número indefinido porque está multiplicado por 1000. 12 por 12, 144 por 1000, 144,000. Entonces, es un código numérico. No es que solamente se van a salvar 144,000 y que van a estar en el cielo, como lastimosamente mal enseñan los testigos de confusión, más bien. Mal enseñan. Entonces, no se refiere a 140, se refiere a una infinita, una medida infinita de personas. Capítulo 7, léalo, de Apocalipsis, capítulo 14, capítulo 15. Ahí menciona los primeros pasajes bíblicos, los primeros versículos sería. Menciona que hay una multitud incontable de toda raza, lengua, etnia, linaje, que están adorando, que tienen arpas en su mano y que tienen hojas de palmeras en sus manos y adoran y glorifican. ¿Qué significa el arpa? ¿Qué significan las hojas de palmera? El arpa representa la adoración profética porque es el símbolo de la adoración profética y las palmeras representan es el símbolo del gobierno, del reino. En otras palabras, adoración y gobierno, reino. En otras palabras, reino y sacerdocio. La adoración es el sacerdocio, el reino representa las palmeras. Hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes para nuestro Elohim. Revelaciones 1:6, Revelaciones 5:10. Y ya estamos interpretando el libro de Apocalipsis. ¿Se dan cuenta lo fácil que es cuando entendemos esto? Es facilito. Dice, digo, facilito para el que ya sabe. Dame paz, Señor. A quien se le ha revelado. Para el quien se le ha revelado es fácil. Número 4. Símbolos de códigos numéricos o símbolos numéricos. Número 4. Valor. ¿Cómo se interpreta? Se le tiene que dar un valor ilustrativo para poder interpretar bien. ¿Qué es un valor ilustrativo? Es una ilustración, una enseñanza, habla de parábolas, habla de una comparación, habla de algo simbólico, algo ilustrativo, del hebreo mashal, un código escondido, un código profético. ¿Por qué? Porque dice, creo que es el profeta Oseas, le dice, aumenté las profecías por medio de parábolas. Entonces, las parábolas es el lenguaje hebreo mashal, seratot, la semilla, la buena semilla que se fue sembrada sobre la tierra, parábola del sembrador, capítulo 13 de Mateo, y así va. Ya estamos interpretando valor ilustrativo.
Por decir, 5 pajarillos se vendían por 2 cuartos. Figurativo. Un hombre rico tenía 5 hermanos. Ilustrativo. Una mujer samaritana junto al pozo tenía 5 maridos. Tenía 5 meses de tiempo. 5 meses se menciona en Apocalipsis 9, el tiempo en que los espíritus destructores van a atacar o van a afligir a la gente. Son valores ilustrativos. Entonces necesitamos interpretar de manera ilustrativa. No puede ser numérico. No puede ser, voy a ver simbólico, a ver qué es. No, es una ilustración, una enseñanza, un código, un secreto de reino, una revelación de reino. Y como dice Mateo 13, verso, creo que es el 10 al 12, donde dice que los discípulos preguntan, maestro, ¿por qué tan bravos los fariseos que no entienden lo que está diciendo? Y el Señor le dice, para que se cumpla la escritura, tendrán ojos y no verán, oídos y no oirán. ¿Por qué? Porque los secretos serán revelados a los hijos de Yahweh el Elohim. ¿Quiénes son los hijos de Yahweh el Elohim? Nosotros, los que tenemos al espíritu de la profecía. Nos será revelado el secreto. Y aquí usted dice, ¿por qué utiliza 5? 5 talentos, 5 hermanos, 5 vírgenes, 5 maridos. ¿Por qué todo el tiempo Jesús hablaba con el código 5? El número 5. ¿Qué? ¿Por qué habla así? Entonces, cuando ustedes estudien el significado del número 5, entenderán por qué Yahshua hablaba así. Porque es una plenitud, es algo completo. 5 dedos de la mano es algo completo. ¿Sí? Es 5, es completo. Una mano perfecta, completa. O sea, no se refería a 5 talentos. Se refería a una manifestación completa de la bendición del Elohim. Bueno, ahí entran los códigos de reino, que es otra cosa. Número 5, número 5, la siguiente consideración sobre cómo interpretar los códigos numéricos. Hay que darle un valor significativo. El valor significativo es el mensaje profético que está escondido detrás del número. Ese es el significativo. O sea, ¿qué significa ese número bajo la lupa del mensaje profético o bajo la lupa del espíritu de la profecía? ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Los números en los escritos proféticos juegan un papel muy importante porque todos los contenidos proféticos están codificados a través de números. Usted lee Apocalipsis, encuentra tiempo, medio tiempo, tiempos, 1000 ni sé cuántos días, números, 70 semanas, está codificado. Necesitamos sacar el mensaje profético que está escondido en esa visión de las 70 semanas. 4 bestias, número 4, que representa el universo, la totalidad. 4, ¿por qué bestias? ¿Qué es eso? Necesitamos sacar el significado profético, el mensaje profético de eso, y necesitamos interpretarlo. Los 2 testigos de Apocalipsis, cuando recién empezó el asunto del boom apostólico, 50 años atrás, decían que los 2 testigos eran el ministerio apostólico y el ministerio profético. Mala interpretación. Así me enseñaron a mí. Mala interpretación. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? Porque se le quería dar realce y énfasis a esos 2 ministerios. Habla de 2 testigos. 2 testigos o 2 olivos o 2 candelabros, que es la misma configuración. Representa el remanente fiel de Israel y el remanente fiel de toda la tierra, de las naciones de la tierra. Esos son los 2 testigos. Los que testificarán a los gentiles o naciones goyines y los que testificarán a la nación hebrea. Los que después de que se manifieste el tercer templo y se manifieste el impío, el maligno, ¿no? El engendro del mal, como dice el inicuo, Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, ahí cuando se manifieste, ahí
de allí saldrá el remanente de Israel, de esa señal, la abominación desoladora o la desolación de Ismael, que es conocida proféticamente en Israel de esa manera. Entonces, ya entendemos que a qué se está refiriendo. ¿Sí? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Por último, número 6, para poder interpretar o darle una lectura correcta a los números en el libro de Revelaciones, necesitamos conocer el valor tipológico de los números. Valor tipológico. Muy bien. Si había dicho en lo anterior que en el valor significativo de los números hay un mensaje profético escondido, en el valor tipológico de los números tenemos que ver la tipología, que es un tipo. Vamos a entender primeramente qué es un tipo para comprender lo que es una tipología. Un tipo es una representación de algo o de alguien que en el Antiguo Testamento se da y que en el Nuevo Testamento se cumple o se revela. Por decir, la expresión el Cordero de Dios o el Cordero de la expiación es un tipo. ¿Cuál sería el tipo en el Nuevo Testamento? Yahshua HaMashiach. El macho cabrío. ¿Cuál es el tipo del macho cabrío? El antimesías. ¿Sí se dan cuenta? Noé. ¿De quién es tipo Noé? De Yahshua HaMashiach, el Salvador, el Libertador. Está escrito capítulo 5, verso 29 del libro de Génesis. Moisés, ¿de quién es tipo? De Yahshua HaMashiach. No. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, necesitamos darle el valor tipológico. El tipo. La verdad que se revela en el Antiguo Testamento y que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? Que aparece en el Nuevo Testamento. Los olivos, figura de los olivos, o los árboles. Los árboles son tipo del ser humano. La vasija es tipo del ser humano, de los hombres. Por eso dice Apocalipsis en su mensaje, capítulo 9, dice, capítulo 7, verso 3, dice, pero no destruya, porque había 4 demonios que estaban en los 4 cabos de la tierra que iban a destruir la tierra. Y dice el verso 3, no destruyas la tierra, ¿no? O cuando se destruye la tierra, no toques el pasto verde y los árboles. ¿Qué representa el pasto verde y los árboles? La iglesia. Es tipología de la iglesia. Por eso dice Salmo 23, Yahweh es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo, el agua es la presencia del Espíritu K2, y así. Vara y callado representa la palabra y la protección divina. Entonces, o sea, son tipologías. ¿Sí me explico? Melquisedec, ¿de quién es tipo Melquisedec? De Yahshua HaMashiach, capítulo 7 de Hebreos, el gran sumo sacerdote, puro, santo. Así va todo especificado. Por eso necesitamos entender el valor tipológico de los números. Un ejemplo, versículo bíblico, 70 semanas, Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Habla de 70 semanas sucederán hasta la venida del rey Mesías. Pero es el valor tipológico. 70, ¿cuál es el valor tipológico de 70? El valor tipológico es que 70 es el gobierno supremo del Elohim, del Elión, sobre toda la creación y lo creado, sobre todos los tiempos en la eternidad. Es el número de gobierno eterno, pleno, perfecto, completo.
y es el número que determina que los hombres van a ser probados en todos los tiempos. Eso es lo que significa. ¿Sí me explico? Entonces, la tipología del número también es importante. 12. ¿Cuál es la tipología del 12? ¿O qué significa? ¿O cuál es su significado, su valor tipológico, o su valor numérico, o su valor significativo? ¿Cuál es? ¿Qué significa gobierno? El mensaje, ¿cuál es el mensaje profético? El significante del número quiere decir el gobierno del Elohim. 12 tribus. Se le cambia de nombre a Jacob y se le pone Israel. Y Israel significa el que gobierna con Yahweh, con Dios. Entonces estamos hablando de 12 gobiernos, 12 perlas, perdón, 12 piedras preciosas, 12 puertas, 12 muros y todo 12. Shamayín, capítulo 21 de Apocalipsis, monte de Sión, Shamayín, es tipo figurativo. Y así va la visión de las 70 semanas. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías y empieza con... No se refiere a números. Por eso es que no puedes interpretar la profecía o visión de las 70 semanas poniendo tiempos, poniendo fechas, poniendo números. No puedes, porque no tiene nada que ver con números. Tiene que ver con tipos, con tipología, con mensaje profético. O sea, se puede medir por el valor significativo, el valor tipológico y el valor ilustrativo, pero no se puede medir literal con números, años. No se puede medir por literal o simbólico. No se puede medir de esa manera, porque no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con un número real. No tiene nada que ver con años reales. Significa, tiene que ver con un tiempo indefinido, indeterminado en que se va a cumplir. Así es que se interpreta. Por eso entonces, si lo interpretas de otra manera, que sí que representa esto y que representa lo de acá y que serán 7 años y que 3 años y medio de antes de la tribulación y que después de la tribulación y que en medio de la tribulación. No. Lastimosamente se cometen errores interpretativos porque no tienen estos, sería principios para poder leer o interpretar los códigos numéricos de revelación. Bueno, hasta ahí voy a llegar porque de ahí empieza código numérico del libro de revelaciones del 1 hasta el 1000. Entonces, el significado de cada uno de los números del 1 hasta el 1000 y por lo tanto no vamos a poder avanzar en esta noche. Lo vamos a topar en la próxima lección, segundo lunes del mes de marzo. Reverenda Beatriz Chávez Rivera, le cedo la palabra a usted si alguien desea hablar, participar, hacer una pregunta, dar una opinión, pero que sea rápida, porque ya mismo salgo a Quito porque voy a hacer un acto profético con Eduardo Creo, Menes y con otros pastores allá. creo que Vamos a subir el profeta, Ruco Pichincha. creo que el profeta Alex Membreño está alzando su mano. Listo, don Alex. Bendiciones, familia. Disculpe, estoy un poco fónico. Tengo una pregunta, profeta. Usted dijo, y la verdad es que yo estoy aprendiendo muchas cosas, pero también he escuchado muchas cosas respecto de este libro de Apocalipsis. Y como usted ha especificado, muchas personas están guiando con los números, conforme a los números establecidos, pero quedé con una como duda con respecto a lo que usted dijo, que Satanás ya fue atado por 1000 años desde que Cristo resucitó. Entonces, ¿cuál es la lucha que nosotros tenemos ahorita si Él ya fue atado por 1000 años? Porque es tremendo lo que se da en las batallas espirituales que nos toca vivir en un diario vivir. Entonces, me gustaría conocer un ¿Sí? poquito más sobre eso. Listo. La lucha o la guerra espiritual es la misma que enfrentamos hoy. Miren, hasta que nosotros no lleguemos a hacer lo mismo que Yahshua hizo, hasta que no muramos,
en el poder de la resurrección resucitaremos, pero en el día que corresponde. ¿Sí me explico? En el día que corresponde. Cuando llegue el día de la resurrección, de los que resucitarán para vida y otros para muerte. En esa línea va. Ahora, la lucha espiritual la tenemos porque hay un tiempo definido que tiene que, indefinido, perdón, que tiene que cumplirse. Y eso tiene que ver con la venida del Mashiach. Nuestra lucha espiritual es de todos los días hasta que Yahshua venga. Nuestra lucha permanecerá ahí porque tenemos un enemigo. Nuestra lucha permanecerá hasta que este cuerpo mortal, como dice 1 Corintios capítulo 15 del 33 en adelante, hasta que este cuerpo mortal se convierta en un cuerpo resucitado, transformado por el poder del Elohim, sin que el enemigo pueda tener poder para afectar nuestra vida o nuestro cuerpo, para poder tocarlo, digamos así. Entonces, nuestra lucha espiritual es continua y esa hasta que se cumpla todo lo que está en orden profético anunciado, hasta que los malos sean separados, los cabritos de las ovejas, ¿sí me explico? Los unos serán juzgados, los otros serán restaurados, bendecidos y todo eso. Tiene que cumplirse muchísimo, como alguien dijo por ahí, todavía falta mucha agua que recorrer debajo del puente y hasta que se cumpla todos los recorridos proféticos, nuestra lucha espiritual será de 24 horas todos los días de nuestros días hasta el último suspiro de nuestra vida. La lucha espiritual continuará. La diferencia es que en el Mashiach somos más que vencedores. En el Mashiach tenemos la autoridad suprema. En el Mashiach todo ha sido puesto bajo nuestros pies. Es la diferencia. Tenemos la victoria. Por eso dice, bendecidos son, dice el Señor, los que han vencido, porque así como yo he vencido y me senté a la diestra de mi Padre, ellos también se sentarán conmigo a mi diestra. Apocalipsis 3:21. Es así. Gracias, reverendo Alex. No ¿Alguien veo, más? no veo otra mano. Yo veo algunas, pero aquí en la boca, sí. Todo está bien entonces. Miren, si hay dudas, pregunten. Ustedes pueden preguntar inclusive después, o sea, pueden enviarme un mensaje, Peta, mire, ayúdeme con esto. Yo digo, ya está bien, ya mismo le digo que llegue a la casa y le respondo. Y así. ¿Sí me explico? Entonces, pueden preguntarme por interno inclusive, porque obviamente aquí no hay mucho tiempo para poder descifrar todas las preguntas que sean o contestar todas las preguntas, de sacar las dudas que se tengan. ¿Sí me explico? Muy bien, ahora sí. Parece que la profeta Regina quiere decir algo. No la Suelte veo. la profeta Regina. Tengo 5 minutos más. Ella no estaba marcando. Ah, no está. O ya se Está, fue. pero no está su mano levantada. Ah, ya, ya. Ve que un mensaje llegó ahí. Bueno, entonces cerremos y le damos gracias al Elohim. Cualquier duda, envíeme un mensaje. Yo le respondo a todo mundo. Aunque a veces tienen que esperarme porque estoy ocupadito a veces, ¿no? Pero que le respondo. Aunque sea después de una semana, pero le respondo. ¿Ya? Lo que pregunto. Así que, para la próxima. Está bien, profeta Regina. Vamos a orar entonces y darle gracias al Elohim por esto. Lleven todas estas cosas en su corazón, péselas por el Espíritu. Díganle, Espíritu de la profecía, enséñame. Espíritu K2, enséñame. Revélame. Confirma esta palabra, sí o no. Siempre enseño eso porque así ha sido mi experiencia desde hace más de 25 años. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, todas las palabras, Señor, y mensajes que he dicho, los contenidos proféticos que he anunciado, que he enseñado, que sean, Señor, ratificados por tu Espíritu en el corazón de tus hijos. Rey eterno, que esta palabra pueda encontrar un espacio en el corazón de tu pueblo. Rey del cielo, a ti la gloria, el poder, la autoridad, la supremacía. Confirma tus palabras por tu Espíritu. El Espíritu K2 es el que da testimonio de nuestro Rey Mashiach. Así que es tu espíritu el que confirmará cada una de las palabras y traerá paz a nuestro corazón, seguridad de que realmente así es.
Guía a tu pueblo y enséñanos siempre. Abre nuestros cielos, nuestros ojos y que podamos ver tu gloria, Señor. Que podamos entender los secretos de tu reino, que podamos conocer a todas aquellas cosas que están escritas, pero que no podemos comprender porque nuestro cielo todavía no se ha destapado. Padre, gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach. Muéstrate, Señor, y que tus cielos se abran a la revelación de tu pueblo y de tus hijos. Señor, gracias te damos hoy. Bendigo a cada uno de los que están conectados, a los que están o se conectarán después, eterno Elohim, en las naciones. Declaramos tu paz y tu favor sobre ellos y la manifestación de tu reino. Muéstrate, Elohim viviente, y revela tus verdades celestiales a cada uno de ellos. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Así se sella. Amén y amén. Muy bien, les bendigo a todos. Estén orando. Mañana llego aquí todo eso de las 6:30, algo así, a eso de las 9, porque tengo que hacer una breve diligencia en el Ministerio de Gobierno. De ahí salimos a las 9 para subir por el teleférico al Ruco Pichincha y de ahí avanzar, no sé cuántos kilómetros nos tocará avanzar hasta subir a la montaña. Necesitamos que oren por nosotros, que nos resguarden en oración en la sangre del Cordero en esta acción profética que vamos a tener mañana. Ahora sí, nos vemos entonces. Bendiciones con todos. Bendiciones, un Bendiciones a abrazo. todos. Bendiciones desde México. Bendiciones.